Hola, ¿cómo están? Me da gusto que puedan escuchar de nuevo cada semana, como cada semana, este estudio bíblico. De verdad, vamos eh, a dar gracias al Señor porque es tan bueno. Señor, yo te doy gracias, yo te pido perdón por mis pecados, me presento delante de ti, ante el trono de tu gracia. Te pido que tú estés dirigiendo este estudio, que tu Espíritu Santo se esté derramando en cada corazón y que la palabra llegue para que podamos tener entendimiento acerca de lo que tú quieras que hagamos, Señor. Acompáñanos, sé tú el que hable. Gracias yo te doy en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Toma el control de todas las cosas, de todas nuestras preocupaciones, de todo lo que tenemos que pasar día a día. Señor, permite que este estudio sea maravilloso para empezar a conocerte cada día más. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar este día con el tema 2. Y el tema 2 es hablando de que pues nosotros sabemos que la Biblia es fidedigna. Tenemos ahora que entender cómo podemos captar correctamente el mensaje a través de la Biblia, a través de la Escritura, ¿ok? Entonces vamos a ver unos principios básicos para entender correctamente el mensaje, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestro estudio. Y para iniciar, te voy a decir un significado. ¿Qué significa la palabra Biblia? Pues bien, viene de dos vocablos griegos que son biblos y biblión, que significan libro. Y este libro es una colección de 66 libros y está compuesta en dos partes, el Antiguo Testamento, que son 39 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Ahora, testamento, la palabra testamento significa pacto o acuerdo. Ahora, este libro, esta Biblia, estas Sagradas Escrituras, se rigen por un canon. Este canon existe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este canon lo inspiró Dios en la Sagrada Escritura. Y a lo largo de los tiempos, a lo largo de todo el tiempo, ha ido pasando por ciertos filtros. Ahorita, de ahí que ya los libros que no son canónicos, sin importar el mérito que tengan, no forman de parte de la Sagrada Escritura, porque ya no fueron inspirados por Dios. El canon está cerrado y ya no deja lugar a revelaciones adicionales, por ejemplo, como las que han escrito pues algunos personajes, como Mahoma, Joseph Smith, Mary Baker, Eddy, Ellen G. White, el Papa o los carismáticos. Así es que a la Biblia no se le puede añadir ya nada más. Esto nos da una absoluta seguridad de que es fidedigna y que merece nuestra completa confianza y lealtad. Así es que también vamos a ver ahora con estos antecedentes, no sé si tú ya lo sabías, esto que yo te acabo de comentar, pero bueno, es como a grandes rasgos, para que entendamos un poco acerca de cómo vamos a empezar a leer nuestra Biblia. Dios quiere que la leamos y que la entendamos, solo que nos falta captar algunos principios para poder entender lo que dice la palabra de Dios. A esto se le llama hermenéutica. Las personas que son estudiosos de la Biblia le llaman hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica. Y bueno, vivimos en tiempos en los que pues hay mucho abuso físico, abuso sexual, emocional, verbal, y también puede existir un abuso bíblico. Con esto tenemos que decir que tenemos que tener cuidado de no ser engañados en la interpretación indebida de la Sagrada Escritura. Y para eso la Biblia misma nos va a ayudar y nos va a indicar cómo tenemos que hacerlo.
ahora sí que veremos algunos principios básicos. Principio número 1. Buscar el significado que pretende dar el autor. Y para buscar este significado tendremos en cuenta tres situaciones. Así es que las vamos a empezar a ver. Tenemos que descubrir quién es el autor del libro que nos interese. O sea, tú puedes empezar a leer un libro, pero tienes que ver quién fue el autor, investigar, así como su propósito. ¿Por qué? Porque te voy a dar un tip, un secreto. Para que tú puedas descubrir el significado de un pasaje, es situarte en la época en la que el autor lo escribió por primera vez y preguntarte qué quiso decir. En otras palabras, es ponerte en su sentir, en el sentir de una persona que vivió hace 2000 años o más en Medio Oriente. Al mismo tiempo, hacer la debida aplicación a nuestra propia vida aquí en el presente. Otra situación que tenemos que tener es que para todo tenemos que depender del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a aclarar el pasaje. Él es el que nos va a dar la iluminación. Esto es obra del Espíritu Santo. Es Él el que trae a la luz, o sea, Él es el que trae la luz a las palabras de la Biblia. Esto lo podemos leer en Lucas 24:45. Y así dice la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces nos damos cuenta que aquí la palabra de Dios está hablando acerca que es el mismo Espíritu Santo el que nos va a dar la luz y nos va a ayudar a entender la verdad de la Sagrada Escritura. Vamos a ver otro versículo, Juan 16:13. Y así dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así es que confiando en el Espíritu Santo, por eso es importante que cuando vayas a empezar a tener tu lectura, tú ores al Señor, te pongas a cuenta primero y pidas al Espíritu Santo que Él te guíe a toda verdad, que te muestre qué es lo que quiere que tú entiendas en su palabra. Así es que cada vez que lo hagamos, oremos para que Dios envíe su Espíritu Santo y nuestros ojos se abran. Esto también lo podemos encontrar en Salmos 119:18. Y así dice la palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra situación que tenemos que tener a la hora de empezar a nuestra lectura es abordar la Biblia con una actitud de humildad. Recibir la palabra con humildad significa estar dispuesto a conocer nuestros defectos y debilidades, a recibir las noticias no solo con paciencia, sino con gratitud y con el deseo de ser transformados por las doctrinas y preceptos que encontramos en ella. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1:21 y dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, para iniciar la lectura de la Biblia, nunca podemos llegar con una actitud altiva o con una actitud de un sabelotodo. No, nunca se va a revelar la Biblia, nunca nos va a revelar sus secretos cuando tengamos una actitud de soberbia o altiva. No, recuerda, tienes que recibirla con humildad. Bien, bueno, ahora otro principio. Llevamos uno, aunque tuvimos varios puntos, pero el primer principio es buscar el significado que pretende dar el autor, y eso lleva a todos los puntitos que vimos, que era descubrir quién es el autor, depender del Espíritu Santo para aclarar el pasaje, tener humildad. Ahora vamos con el principio, otro principio, el segundo, es
leer el pasaje en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que leer todo el contexto, leer quiere decir esto es lo que está antes y lo que está después del pasaje. Tenemos que entrar en el entorno global de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos sobre el pecado en Romanos, en Romanos 6, podemos entender mejor la palabra. Si empezamos también a leer Génesis, si leemos los mensajes de Génesis. Tenemos que proceder con cautela cuando leemos segmentos dispersos de la Sagrada Escritura. Tenemos que ver, vamos a ver un ejemplo. Esto viene en Pablo, cuando lo escribe Pablo en 1 Corintios 7:27. Si tú no tienes en cuenta el contexto, podrías pensar esto así: ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Si se toma por sí solo este versículo, parecería que Pablo fuera partidario del celibato como una norma para todo hombre, y esto no es así. Tenemos que leer el capítulo entero y a veces todo el libro, no solamente un renglón, no solamente una parte del versículo. Tenemos que descubrir quién le habla a quién y qué es lo que antecede y qué es lo que sigue, cobrando así sentido, y así podemos tener un conocimiento total del contexto. Muchas veces podemos estar leyendo libros completos de un tirón, pero también no podemos tener la certeza acerca de lo que quiere decir. Tenemos que tener también en cuenta que la Biblia se lee entera. La Biblia es un solo libro. Se debe de encontrar un sentido global en todas partes. ¿Por qué? Porque es un solo libro y ese libro es la palabra de Dios. Cuando tú vayas dedicando más tiempo a leerla, vas a ir aumentando tu aptitud para leer las Sagradas Escrituras. Primero empieza por un libro, es lo que te recomiendo, pero toma en cuenta el sentido de todo, o sea, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo tiene un sentido. Y si tú te das cuenta, muchas veces vienen relacionadas los textos del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento. Entonces puedes encontrar e ir buscando esas relaciones. Te ayuda a aumentar tu conocimiento, ayuda a aumentar la luz en el contexto. Número 3. Tienes que identificar el tipo de la literatura. La Biblia está llena de diferentes clases de composiciones literarias. Podemos encontrarnos relatos históricos, poesía, metáforas, hipérboles y diferentes figuras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces es imprescindible conocer el tipo o género de composición literaria que estás leyendo para poderlo entender. Porque diferentes géneros tienen diferentes expectativas y diferente interpretación. Vamos a ver un ejemplo. Mira, por ejemplo, cuando Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, esto viene en Mateo 19:24, nuestro Señor Jesús está empleando una hipérbole o exageración. Él no quiso decir que era imposible que los ricos fueran salvos, solamente que era difícil. También otro ejemplo lo tenemos en Mateo 5:29-30, donde encontramos otra hipérbole. Cuando Jesús dice que si su ojo derecho lo hace pecar, sácalo y tíralo. Desde luego Jesús no tuvo la intención de que estas palabras se tomaran al pie de la letra. Está hablando de que tú estés apartándote de lo que te hace pecar. Otro ejemplo lo encontramos en Salmo 98, del 8 al 9. Aquí encontramos un tipo de
de obra literaria que es la poesía. Y dice así: los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Aquí podríamos ver que cuando un poeta tiene expresiones bellas para comunicar ideas, la poesía no se debe de tomar literalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ríos no baten sus manos, ni las montañas se regocijan. O sea, tenemos que tener esa conciencia en que también se tienen diferentes composiciones literarias en la Biblia. ¿Ok? Por otra parte, lo mayor que se ha escrito en la Biblia se tiene que tomar literal. ¿Por qué? Porque tiene sentido común. Cuando tú veas una palabra que tiene un sentido común y tiene un uso literal, lo tienes que usar así. ¿Para qué? Para que tú la veas. Si la sientes literal, vela a través de su contexto. Muchas veces viene directamente lo que el Señor quiere decirte. Número 4. Tienes que identificar la verdad principal. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque puedes a veces buscar o rebuscar significados ocultos que la verdad el autor no quiso decir en la escritura, sino que hay algunas personas que acomodan esos significados para ellos entender algo que ellos quieren que diga, o sea, que se acomode a lo que ellos piensen. Entonces ese no es un propósito solemne en lo que Jesús quería. Eso no es lo que Dios quiere. Necesitamos encontrar e identificar la verdad principal de todo el contexto. Número 5. Tenemos que permitir que la Biblia se interprete sola. Muchas de las preguntas que surgen y que son motivo de preocupación o de confusión cuando uno lee la Biblia, se aclaran con mucho más frecuencia en otra parte de la Biblia. Hay comentarios de textos bíblicos que pueden ser de gran ayuda para que así la misma Biblia tenga y ella sea su propio intérprete. Tenemos un ejemplo, cuando Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Y en Hebreos 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y habla acerca de la fe que tuvieron desde el principio, ¿no? Habla desde la fe desde el principio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y después en el 4, por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. En el número 5, estoy leyendo pocos ejemplos, yo te recomiendo que leas todo el capítulo de la fe, porque ahí nos está explicando la fe de los grandes autores, de los grandes personajes de la Biblia. Por ejemplo, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Por la fe, pasó que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Nos está hablando de cómo era la fe de estos grandes siervos de Dios. Entonces, tú puedes leer acerca del principio, del Génesis, y ver que obró por fe, o sea, todo va relacionado. La fe de Abraham, todo el capítulo 11 está muy interesante, habla también acerca de Sara, habla también acerca de Isaac, habla también acerca de Moisés en el capítulo 23, de Josué, o sea, tú puedes ver esa fe tan grande que tenían. Lees también lo que viene, por ejemplo, te voy a dar aquí en 11:23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron como un niño hermoso y no temieron al decreto.
por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y vemos unas concordancias que vendría en Éxodo 2, 10, 12. Eso ayuda a ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso nos trae el punto número 6. Buscar el sentido íntegro de la Sagrada Escritura. Y como ya habíamos dicho, aunque la Biblia es una colección de muchos libros, también es en sí un solo libro. Aunque cuenta muchas historias, todas ellas confluyen en una sola. Y este principio tiene varias implicaciones importantes. Nunca debes de fundamentar una doctrina que solamente ocurrió en una parte. Siempre lo más importante es ver cómo se relaciona en un sentido íntegro. Así, al leer la Sagrada Escritura, la luz del mensaje completo da sentido, nos da un sentido global de lo que Dios quiere decirnos, nos da y nos proporciona una percepción más profunda de su palabra. Otro punto, el número 7, es investigar lo que otros dicen. Los cristianos han estudiado la Biblia por más de 2000 años. Han averiguado las respuestas de casi todas nuestras inquietudes y han solucionado los malos entendidos. Ahora tenemos, gracias a Dios, es muy útil y muy accesible para nosotros poder tener diferentes herramientas, como cuáles: un diccionario bíblico, un comentario de un texto bíblico completo, un manual bíblico que nos puede ayudar. Estas son herramientas valiosas que nos pueden ayudar. Incluso un diccionario normal te resulta muy útil cuando quieres encontrar significados cuando tú lees la Biblia. Además, tú tienes que aprovechar la oportunidad que tienes a tu disposición de asistir a alguna clase bíblica, estar como estás aquí en un grupo de estudio bíblico, asistir a la congregación, o sea, asistir al servicio dominical, tomar notas de lo que estén enseñando, de lo que diga el pastor en el sermón, o si estás tomando algún instituto bíblico, tomar notas cuando el maestro está enseñando algo. Y eso es muy bueno porque al estar tú tomando notas, puedes darte cuenta de que hay relación, de que hay explicación, qué quiso decir el autor. Entonces esto nos va a dar una confianza en que podemos estar leyendo realmente la verdad, realmente entendiendo lo que nuestro Dios quiere decirnos. Así es que bueno, ya llegamos a una conclusión. Así es que vamos a ver, por último, tal como se mencionó anteriormente, lo principal es que tú debes de basar la lectura de la Biblia en oración. Pedirle al Espíritu Santo que abra tus ojos a la verdad que se encuentra en su palabra. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 2, 6 al 16. Y en ese capítulo habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. Del 2, acuérdate, es 1 Corintios 2, del 6 al 16, pero yo me voy a enfocar ahorita, te voy a leer el versículo número 12, y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, y viene con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que, bueno, te pido por favor que tú leas toda eso que te digo de 1 Corintios 2 del 6 al 16, pero ¿qué es lo que está diciendo en ese versículo? Que Él nos ha concedido ya el Espíritu. Tienes que leerlo porque si no el mensaje, si tú no oras al Espíritu Santo,
no podrás entender completamente el mensaje espiritual de la palabra de Dios que tiene para ti. Y es muy importante que tú lo pongas en tu agenda. Aparta cierto tiempo del día para tener tu cita con Dios. Así sean 10 minutos o 15 o más. Tienes que estar apartando ese tiempo, tener ese sistema organizado para tener ese estudio bíblico personal. Solo la palabra de Dios puede impedir que alguien se equivoque y logra suministrar criterio para poder determinar la verdad o falsedad de las ideas a los que estamos expuestos constantemente en nuestra sociedad. Y finalizo con la cita siguiente, segunda de Timoteo 3, 16, 17, y así dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es, estudiando y teniendo y guardando en tu corazón la palabra de Dios. Pues bien, hemos terminado nuestro estudio. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, porque tú nos estás revelando cómo quieres que podamos entender, buscar el sentido íntegro de tu palabra, cómo leer tus pasajes, Señor. Gracias, porque sabemos que esto nos dará un mejor entendimiento de tu Sagrada Escritura. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, estés acompañando a cada uno de los que escuchan este audio para que puedan alcanzar, Señor, a quitar todo velo y que tú estés aclarando sus ojos. Estamos con humildad recibiendo tu enseñanza, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Quédate con nosotros, ayúdanos en este tiempo que estamos pasando, ayúdanos a ser pacientes, a tener una comunión verdadera contigo, a tener paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues por último les voy a dejar dos preguntas para que ustedes me digan cómo podemos, vamos a ver, ¿cómo puedo buscar el sentido íntegro de la palabra de Dios? ¿Y cuántos libros forman la Biblia? Y una última, ¿qué significado tiene la palabra testamento? Bien, pues entonces estamos despedidos. Gracias por haberme escuchado en esta semana. El Señor con nosotros, el Señor nos cuida y nos guarda. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y espero que me escuchen la próxima semana. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta pronto.